Un saludito aquí para los hermanos que se conectarán en YouTube, en los 3 canales. Y también para el hermano Álvaro Martínez, Dios le bendiga. Carlos Muñoz, Dios te bendiga. Gino, Semir, Nina, bueno, lo estoy viendo bastante. Qué bueno que todos los sábados se conecta. Y también creo que los martes, Dios te bendiga, mi hermano Nelly Reyes, también Dios te bendiga. Flor Marina Flores, Dios te bendiga, hermana Flor Marina. Bueno, recordando mucho a nuestro hermano Vicente también. Bueno, vamos a mirar también aquí Rivera Luz en Instagram. Lo que he mencionado ha sido en Facebook, Instagram. También ahí nos están comunicando. Y las 160 personas en los canales de Lead Me, Dios les bendiga. Bienvenidos todos. Bueno, vamos a empezar algo. A mí me gusta siempre analizar la palabra de Dios bajo la lupa de 2 de Pedro 1:20. O sea, no la puedo yo interpretar por mí mismo, ¿ya? Cuando nace, usted sabe que la Biblia dice, y así mismo levantando las manos santas a Dios, así mismo, o sea, y también haciendo esto, así mismo está la palabra unida. Pero cuando está separada, es diferente. Es así mismo, o sea, refiriéndose a la misma persona, ¿ya? Entonces Jesucristo, el mismo Dios, dice que Él se dio a sí mismo, ¿ya? Pero yo me puse a investigar cuándo nació esa palabra, esa frase, a sí mismo. ¿Cuándo Dios la utiliza por primera vez? Porque tengo que entender de dónde la causa, el medio y el efecto. ¿Cuándo Dios utiliza la palabra a sí mismo por primera vez? ¿Ya? ¿Cuándo nace el a sí mismo? ¿Ya? Hebreos 6 y versículo 13. Hebreos 6 y versículo 13. Así mismo. ¿Cómo nos dice Hebreos 6 y versículo 13? Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. Cuando Dios hizo la promesa, ¿a quién? Abraham. No jurando por otro ¿qué? Mayor, porque no hay otro mayor que él. ¿Juró por qué? Por sí mismo. Juró por sí mismo. Entonces ahí nace la palabra que él se dio, que a sí mismo. Por sí mismo y a sí mismo. Ahora, ¿cuál es la causa relativa para que Dios jurara por sí mismo? Porque el apóstol Jesucristo dice, no juréis ni por el cielo ni por la tierra, porque usted no puede hacer algo por sí propio, ¿ya? Pero Dios sí juró por sí mismo. Él se da a sí mismo porque no hay otro mayor que él. Ahora, memoricen eso, no hay otro mayor que él. No hay otro mayor. Pero dice, ¿cuál fue la causa para que Dios jurara por sí mismo? Porque pues si no hay otro mayor, pues la gente siempre jura. No sé si ustedes recuerdan que en Colombia siempre había como una moda. Mire, yo lo juro. Y hacían un gesto con la boca así, ¿se acuerdan? Y hacían que lo juro por Dios. Y uno decía por mi mamá, otro por el... Bueno, pero aquí Jesucristo dice, ¿cuál es la causa para que Dios jure por sí mismo? Hubo una causa para que Él jurara por sí mismo. Porque no había otro ¿qué? No hay otro mayor que No hay otro mayor. Entonces no puede decir por mi mamá ni por... No, juró por sí mismo. Y esto es Génesis 22:16. Génesis 22:16. Esa es la causa relativa. Recuerde que hay causa relativa absoluta. Siga, hermano Mauricio. Y siga también... 22:16. Mire, aquí hay unas sillas. No, allá hay dos, ¿cierto? Ahí hay dos. Sí. Ah, no, pero acá hay otra. Mire, llévale una de estas allá, por favor. Entonces muy importante que nosotros entendamos
hermano, muy importante que nosotros entendamos que la palabra de Dios tiene esta particularidad, ¿ya? Sí. Que nosotros no podemos interpretar la Biblia con nuestro punto de ¿qué? De vista, sino que tiene que ser de una manera bíblicamente como lo dice la Biblia. Si fue inspirada por Dios, pues la interpretación tiene que también venir de la misma inspiración de ¿quién? De Dios. Ya, correcto. ¿Ya? No. Maneja la cocina. No, mira, aquí hay más sillas, por eso fue que el Señor colocó estas sillas para que no entren esas sillas. Por favor. Ya. Sí, ya. Mira, aquí hay más sillas, no vayan a entrar más sillas de esas porque por eso fue que el Señor colocó estas sillas. Él compró 4, en total 5 sillas, para una mejor atención para nosotros y hay que hacerle esa... No entren sillas de las otras, ¿ya? Entonces, aquí hay que leerle la mente también a las personas, ¿ya? Entonces es muy importante que nosotros tengamos en cuenta que la palabra de Dios es la que tiene y la que manda. Y aquí es donde viene el problema. Ustedes de pronto han oído hablar cuál es la iglesia ¿qué? Verdadera, ¿cierto? Pero uno dice, ¿y cuál es la iglesia verdadera? Porque hay muchas cosas. Entonces vamos a ver, ¿cuál es la causa para que Dios jurara por sí mismo? La causa relativa. Génesis 22:16, ¿qué nos dice? Y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo. ¿Sigo? Sí, no, está ahí. Nuevamente, para que todos escuchen, mire lo que dice Dios. Y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, porque por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo. Entonces, por él mismo ha jurado que va a darle bendiciones a ¿quién? A Abraham, el padre de la fe. Vamos a llamarlo así. Y por haberle creído a Dios le fue contado ¿por qué? Por justicia, ¿ya? Ahora, esa justicia que se habla ahí en Génesis no es la justicia que se dio por la ley que fue dada en el, vamos a decir, en el tabernáculo. Esa justicia ahí es la que se revela en el Evangelio por fe. Por eso es que Jesucristo le dice a los fariseos y a los escribas, ¿qué van a hacer ustedes cuando vean en el reino de Dios sentados a Abraham, Isaac y Jacob, y ustedes, los hijos del reino, excluidos del reino? Porque es que Abraham, Isaac y Jacob no fueron después de Moisés, fueron antes de Moisés y no había ley, porque no había sido dada todavía. Hasta ahí todo entendido, hermana Elizabeth. Entonces, esa justicia que dice, Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia, es la misma justicia que se revela en el Evangelio por fe. Yo creo que Jesucristo murió en la cruz del Calvario y pagó todos mis pecados. Eso es por fe. Y yo ahí revelo una justicia. Entonces, ¿cuál es la causa relativa? Que el mismo Dios, cuando vio que Abraham no le rehusó su hijo, su único, que él le pidió que lo sacrificara, entonces ¿qué hace Dios? Juró por sí mismo que le daría esa bendición. Ahora, ¿y por qué juró por sí mismo? ¿Porque había otro mayor o no había otro mayor? Porque no había otro mayor. Bueno, ahora, si no hay otro mayor, escúcheme bien, si no hay otro mayor, esto es bien tremendo lo que yo voy a decir. Si no hay otro mayor, entonces, ¿cuál es la causa absoluta para él jurar por sí mismo? Porque ya vimos la relativa, pero la absoluta, ¿cuál es para él jurar por sí mismo? Voy a explicar lo relativo y lo absoluto. Lo relativo es todo lo que cambia. Y lo absoluto no tiene cambio. Por eso yo digo, esa es una silla donde está el hermano Enrique. Entonces sí es una silla. Esa es una verdad relativa, no absoluta. Porque mire, el modelo de esa silla es diferente a ese y diferente a esta. Entonces las verdades relativas cambian todo el tiempo, pero la verdad absoluta no cambia. Por eso las palabras de Cristo es la verdad. Y él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y él mismo dice, los cielos y la tierra pasarán, pero ¿qué? ¿Mis palabras qué? No pasan. Hay palabras que pasaron,
No sé si en Colombia usted usaron el Viper, no. Sí. Ahí en el Viper pasó. El VHS, el Beta, el Walmart, de todo eso, ya eso pasó. Pero las palabras de Cristo son 2000 años y no han pasado. Entonces ya sabemos cuál es la causa relativa, ya la sabemos. Pero ¿cuál es la causa absoluta? Isaías 43:10. O sea, ¿por qué él juró por sí mismo? Pero ¿cuál es la causa absoluta para él jurar por sí mismo? Isaías 43:10. Mire lo que nos dice. ¿Qué dice? Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Entonces, antes de él no fue formado ¿qué? Dios. Y después de él no fue formado Dios. O sea que no hay otro mayor que él. Y entonces esa es la causa absoluta para él jurar. ¿Por qué? Porque que no hay otro. Ni antes de él fue formado Dios, ni lo será después de él. Que yo mismo soy. Allá. Entonces, si él es el antes y él es después, y no hay otro Dios fuera de él, ni antes ni después va a ser formado, entonces, ¿Dios qué es? ¿Qué en el tiempo qué es? Vamos a decirlo así, en el espacio-tiempo ¿qué es? Todo. Uno dice todo. Pero si antes de él no fue formado Dios, ni después de él, entonces él tiene una característica mayor. Estoy hablando de que por eso fue que juró por sí mismo, porque no había otro mayor que él. Pero ahora, si él es antes de, si él antes de él no fue formado Dios, ni lo será después de él, entonces, ¿qué concluyo yo? ¿Qué concluye usted, hermana Elizabeth? Si Dios antes no fue si no hubo Dios antes formado antes de él, ni lo será después, ¿qué concluyo yo? Vamos a ir a Isaías 44:6. ¿Qué concluyo yo? O sea, vamos a mirar, pero yo tengo que concluir de acuerdo a qué. A mi punto de vista, a mi interpretación privada o a lo que dice la Biblia. A lo que dice la Biblia, ¿qué concluyo yo? Isaías 44:6, ¿qué dice? Así dice Jehová, Rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los ejércitos. Yo soy el primero, y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. O sea que el mismo Jehová es primero Sí. y es último. Porque como no haya nadie formado antes de él, ni después de él, pues él es primero y es último. ¿Hasta ahí todo claro? Eso es Dios, Jehová. Él dice ahí clarito Jehová. El primero y es el último. Ahora, ¿qué sucede cuando Dios revela el misterio de la piedad? Porque ya sabemos que Dios es uno solo. Pero Él es primero y Él es último. ¿Por qué Él es primero y por qué Él es último, hermana Keili? Porque antes de Él no fue formado ¿qué? Otro Dios. Y después de Él no será formado ¿qué? Otro Dios, hermano Mauricio. Por eso Él es ¿qué? Primero y por eso Él es último. Y por eso Él juró por sí mismo, porque no hay otro mayor que Él. Pero ahora viene la pregunta. ¿Qué sucederá cuando Dios revela el misterio de la piedad? Porque es que hay un misterio también de la piedad, que aparece el Hijo. Y entonces ahí se forma un problema en la mente humana cuando interpreta con interpretación ¿qué? Privada. Entonces tropiezan en la palabra. Ya leímos que tropiezan en la palabra porque por la interpretación que dan por sus propias cosas, porque la palabra de Dios no hace a nadie tropezar. Pero si yo doy mi interpretación, hay tropiezo. Mi interpretación privada o mi punto de vista. Entonces, ¿qué nos dice 1 Timoteo 3:16? Mira, el misterio de la piedad, cuando es revelado ese misterio de la piedad, ¿qué sucede? E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Entonces, hay un misterio que llama de la piedad. Ese misterio de la piedad yo lo alcanzo a vislumbrar cuando el rey David peca con Betsabé y él hace la oración en el Salmo 51 y dice: Señor, ten piedad de mí, conforme a la multitud de tus piedades borras mis rebeliones. O sea, la piedad que Dios tiene para con el hombre. Entonces, en esa piedad que Dios tiene con el hombre, ese misterio, él dice, Dios fue manifestado ¿en qué? En carne. ¿Dios qué? El que antes de él no fue formado ni después, pero ahora es manifestado ¿en qué? En carne. Entonces, esa manifestación en carne, Dios se manifiesta en carne.
Pero dice en Isaías 44:6 que Él es el primero y Él es ¿qué? Él es postrero. Entonces, si Dios se manifestó en carne, tiene que seguir siendo ¿qué? El primero y el postrero. Aunque esté vestido de carne y aunque esa manifestación se llame ¿qué? Hijo. Apocalipsis 1:17. Vamos a ver cómo nos dice Cristo. No es como encarnación, No, manifestación. Recuerde que dice Dios se manifestó. Reencarnar es diferente. Reencarnación ya es el asunto de los esoteristas y de los rosacrucistas. Sí, es diferente. Entonces aquí está. ¿Cómo nos dice en el libro de Apocalipsis 1:17? ¿Qué dice? Cuando le vi caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último. Y siga leyendo. Y el último. Y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. O sea, es Jesucristo. El que estuvo muerto y vivió es Jesucristo. ¿Ya? Pero dice a Juan, el discípulo amado, le dice, mire, yo soy el primero y soy el postrero. Porque Dios, que es el primero y postrero, porque antes de él no fue formado Dios, ni después, pues por esa causa es primero y es postrero. Pero ese Dios se manifiesta en carne y sigue siendo ¿qué? El primero y el postrero. ¿Hasta ahí todo entendido? Ok. Según la teoría del punto de vista e interpretación privada de Constantino el Grande, dice que él sacó la Santísima Trinidad en el Concilio de Nicea. Estoy dando ahora un punto de vista aparte. Entonces dice, y dijo Dios, ya, dice él, bueno, vamos a sacar la Santísima Trinidad. Entonces Constantino el Grande la enuncia por primera vez diciendo, porque tres personas son las que, dice la Santa Trinidad, porque son un solo Dios verdadero y tres personas distintas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, tres personas distintas. Un Dios verdadero, Padre, Hijo y Espíritu Santo y tres personas distintas. Y sacó la Santísima ¿qué? Trinidad. Entonces se formó un problema en la mente de los cristianos, que se olvidaron del versículo que usted debe entender primeramente para leer la Biblia, que no es de interpretación privada. Y Constantino el Grande no se fijó en eso, sino que él la interpretó. Padre, Hijo, Espíritu Santo. Tres personas distintas y un Dios verdadero, y declaró la Santísima ¿qué? Trinidad. Por eso los apóstoles no tenían problema con la Trinidad. Porque eso fue en el año 325 después de Cristo, imagínense. Ya todos los apóstoles se habían muerto. Pero hoy en día sí hay ese problema. Y usted han oído hablar de los unicitarios, los unitarios y los trinitarios y yo no sé qué más, ¿sí o no? ¿Sí se ha oído hablar de eso? Sí. ¿No han oído hablar de eso? Sí. Bueno, yo he escuchado nada de eso. Pero lo que yo quiero es que no haya división entre el pueblo cristiano, sino que a través del conocimiento pleno lleguemos a algo que es muy importante, que la Biblia lo dice. ¿A qué llegamos con el conocimiento pleno, hermana Ivonne y hermana Evelyn? ¿A qué llegamos? ¿A que Cristo sea qué? ¿A que Cristo sea qué? Hermano Mauricio, hermano Francisco, hermana Sandra, ¿a que Cristo sea el qué? El todo en todos. Eso está en Colosenses 3, 10 y el 11. Con el conocimiento pleno. Entonces, esto es lo que yo quiero, que usted tengan el conocimiento pleno. Para que Cristo sea el todo en todos. Entonces, tenemos que Dios fue manifestado en carne y ahora es que Jesucristo también dice, yo soy el primero y soy el último, porque Dios era el primero y era el último, tenía que ser así. Y ahora, ¿quién es el Todopoderoso? Pues Dios, ¿cierto? Pero vamos a mirar Apocalipsis 1:8, si Jesucristo también es el mismo, solamente que se vistió de carne. Apocalipsis 1:8, ¿qué nos dice? Yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Mire, Él es el alfa y la omega, principio y fin, el que es, el que era y el que ha de venir. ¿Qué dice ahí? ¿El todo qué? Poderoso. O sea que hay un solo Dios que se manifestó en carne. Ahora viene algo más. Si hay un solo Dios que se manifestó en carne y esa manifestación se llamó Hijo,
pues tiene que haber un padre. Y según la Biblia, ¿el padre quién fue? ¿Quién fue el padre? De Jesucristo. Fue el mismo Dios, pero según Mateo 1:21 dice que le apareció un ángel y le dijo a José: no temas de recibir a María tu mujer, porque lo que en ella hay engendrado del Espíritu Santo, ¿qué es? O sea que el Padre, ¿quién es? De Jesucristo. El Espíritu Santo. Pero nosotros, con nuestro punto de vista de interpretación privada, hacemos al Espíritu Santo acá y al Padre acá y al Hijo acá, ¿sí o no? Pero la Biblia dice que el que engendró a Jesucristo fue ¿qué? El Espíritu Santo. ¿Ya? El Espíritu Santo fue el que engendró a Jesucristo. Entonces el Espíritu Santo es el mismo que Padre. Y el Espíritu Santo es el mismo que Dios. Y Dios fue manifestado ¿en qué? En carne. Por eso es que Dios es omnipresente. No, yo no puedo ser omnipresente, pero Dios sí. Mire, Jesucristo llega y habla con Nicodemo. Juan 3:13 o 3:11. Jesucristo llega y habla con Nicodemo. Y mire lo bonito que le dice Jesucristo a Nicodemo. Y Nicodemo, yo no sé por qué no le preguntó, ¿y por qué usted me dice eso? Porque me hubiera gustado que Cristo le hubiera explicado eso a Nicodemo, pero Nicodemo se quedó absorto. 3:11 creo que es, ¿cómo dice? Nadie subió, ¿cómo dice? 3:13. ¿Ah, es 13? Sí, 3:13, ¿cómo nos dice? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y está hablando con Nicodemo en la tierra. Y Jesucristo no puede mentir. Dice, nadie, léalo nuevamente, hermano, nadie. Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Pero estaba hablando con Nicodemo en la tierra. ¿Cómo puede estar en el cielo? Y él no puede mentir. Dijo, el Hijo del Hombre no dijo que estará, dijo está. Ahí vemos la omnipresencia de ¿quién? De Dios. Entonces por eso es que Juan 10:30 dice, yo y el Padre ¿qué? ¿Somos dos? Uno somos. Exacto, ya estamos entendiendo todo ese laberinto que hay ahí. Ahora, si ya nosotros hemos entendido eso, entonces ahora viene, ¿por quién se dio a sí mismo y para qué se dio a sí mismo? Y ya sabemos por qué Él se dio a sí mismo y para qué se dio a sí mismo. Porque no hay otro ¿qué? Mayor que Él. Y Él es el primero y Él es el último. Entonces Jesucristo dice, yo me voy a poner este cuerpo de carne, dice Dios, el que estaba ya con Abraham, y se me voy a poner este cuerpo de carne. Siga, hermano. No, sino que tengo una... Cambiando el tema. Todavía me he quedado en el 1 Timoteo 3:16. Sí, En la primera parte dice, Él se manifestó en carne. sí, Luego dice, fue justificado en el Espíritu. sí. ¿Cómo lo interpretas? Porque quiero interpretar todo el... Justificado. Bueno, Dios se manifestó en carne. Él es justificado. No, manifestó en carne. El otro es justificado. Justificado en el Espíritu. Cuando se justifica a alguien es porque se ha practicado ¿qué? La justicia. Entonces, la justicia que se revela en el Evangelio, cuando Él comienza a predicar el Evangelio y muere en la cruz del Calvario, Él dice la Biblia, el que se une a Dios, ¿es un cuerpo con Él o es un espíritu con Él? Un espíritu. No, es un espíritu con Él. Entonces, ese espíritu de nosotros sí necesita ser justificado. Y al unirnos a Él, somos un solo espíritu. Por eso, Él se justifica ¿qué? En el espíritu. Vuelvo y ya lo explico, pero no sé si me entendió. Sí. O sea, Dios es espíritu. Y los que le adoran es necesario que le adoren en espíritu y verdad. Entonces Dios viene y nos predica el Evangelio. Nosotros nos unimos a Dios. Y la Biblia dice, el que se une a Dios, un espíritu es con Él. Pero Él no necesita ser justificado, yo sí. Entonces, pero como yo me uno con Él y llego a ser un espíritu, entonces mi espíritu que es justificado, pero soy un espíritu con Él, por eso la expresión. Dios fue manifestado en carne, justificado en el espíritu, porque se unió mi espíritu con Él. Y visto por los ángeles. Y visto por los ángeles cuando Él nació. Y que, bueno, dice creído en el mundo, recibido en la gloria. Recibido en gloria Perdón, predicado a los gentiles. y recibido arriba en gloria cuando Él ascendió a los cielos. Ese es el misterio de la piedad, o sea, de la misericordia y la piedad que tuvo Dios con todos nosotros. Ok, justificado en el Espíritu, quedó claro. Bueno, ya después de hoy las citas bíblicas, porque todo lo que he dicho está ahí en la Biblia. Ahora, ¿para qué Dios se dio a sí mismo y por qué se dio a sí mismo? Son dos cosas. Ya nosotros sabemos que Él tiene que darse a sí mismo
¿Y para qué se dio a sí mismo? Porque es que no hay otro mayor que él, hermana de Elizabeth. Segunda de Tito 2:14. Vamos a mirar eso. ¿Por quién se dio a sí mismo y para qué se dio a sí mismo? Quien se dio a sí mismo por nosotros, para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Mire, se dio a sí mismo. ¿Por qué se dio a sí mismo, hermana Elizabeth? Porque no había qué. Porque no había otro mayor. ¿Por qué juró por sí mismo? Porque no hay otro mayor. Entonces, es lo mismo. Va a la cruz del Calvario y él, no, yo voy a morir por ellos. Y entonces, no. Se dio a sí mismo. Recuerde, estaba hablando con Nicodemo y le dijo, el Hijo del Hombre que está, no el que estará, está en el cielo. Esa es la omnipresencia de Dios. Por eso David, en Hechos capítulo 2 y versículo, creo que es 34, dice que él estaba, dice el apóstol Pedro, mire, David no subió al cielo, pero estaba en el Espíritu. Y él dijo mi Señor a mi Señor, 34. Siéntate a mi diestra. 34, puede leerlo. Hechos 2:34, ¿cómo nos dice? Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Mira, hermanos, yo les voy a explicar. Yo creo que este es un ejemplo un poquito muy clásico, pero que ustedes lo pueden entender. Resulta que Jesucristo es la imagen de Dios, ¿cierto? Eso dice Colosenses 1:15. Él es la imagen del Dios invisible. Entonces voy a ponerme yo de ejemplo. Yo llego y estoy acá, y aquí hay un espejo. Pero yo estoy en esta dimensión, y suponiendo que el espejo sea un mundo, y que allá hayan habitantes, entonces en el espejo miran ¿qué? Mi imagen, ¿cierto? Entonces aparece David y se queda mirando a la tierra y dice, ahí veo yo a mi Señor. Y voltea al cielo y mira a mi Señor. Y óyeme, entonces dijo mi Señor ¿a quién? A mi Señor. Pero es uno solo porque es ¿qué? Omnipresente. Omnipresente. Entonces ahí está la parte. Disculpen las redes sociales que me salí de cámara. Entonces aquí es donde nosotros tenemos que entender. No sé si todos estamos entendiendo. ¿Van, Elizabeth, está hasta ahora ahí? Ok. Entonces, aquí es donde nosotros vamos a entender del tal asunto del Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Ya? Porque es que tenemos que tener la mente de Cristo. Pero ahora, si Él se dio a sí mismo por nosotros, ¿y para qué se dio? Para que nosotros seamos justificados y se forme un pueblo, ¿cómo dice ahí? ¿Para un pueblo qué? Ese es Tito 2:14. Tito 2:14. Vamos a leerlo nuevamente y ya vamos a terminar. Dame 15 minutos. ¿Quién se dio al pueblo propio? Para tener un pueblo ¿qué? Propio. Un pueblo propio. Ok. ¿Qué significa purificarse? ¿Qué significa? Puede leer otra vez el versículo y voy a sacar la pregunta de ahí. De Tito 2:14. No lo entendí yo. Sí. Dice. Quien se dio a sí mismo por nosotros, para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso Y de buenas purificar obras. para sí. Para purificar para sí. Igual como la pregunta que él me está diciendo. ¿Y cómo fue justificado él en el Espíritu? ¿Y cómo él se purificó para sí? Un pueblo, para sí. Y aquí es donde viene un problemita que tenemos que entender. Efesios 4:10. Vamos a mirar. ¿Por qué purificarse para sí? 4:10. Efesios 4:10. Mire a ver. ¿En qué momento Jesucristo, que es el mismo Dios, vuelve y reafirma lo que ya está? Mire lo que dice 4:10. ¿Qué nos dice? El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Entonces, el que descendió, ¿quién fue? Jesucristo. Fue el mismo que también subió por encima de todos los cielos. ¿Para qué? Para llenarlo todo. Para llenarlo todo. Entonces, por eso dice, ¿se purifica qué? Así mismo, porque lo está llenando todo. ¿Ya? No que él necesite purificarse, porque él es puro. Es santo, santo, santo. Pero a nosotros unirnos a él, somos un espíritu con él, entonces tiene que purificarnos, por supuesto. Ok, hasta ahí todo claro.
¿Y con qué Dios lo llena todo? ¿Con qué Dios lo llena todo? Hermanos, hermana Ivonne, déme la respuesta, hermano Francisco. ¿Con qué Dios lo llena todo? O sea, Dios está diciendo que para llenarlo todo, pero ¿cómo Dios llena todo? Uno dice con su presencia, con esto. No hay algo, Dios lo llena todo. Por eso es que el versículo que dice hermano Noé, que mi pueblo fue destruido porque le faltó ¿qué? Hermana Elizabeth. Conocimiento. Sí, dice así. ¿Eso es qué? Oseas 4:6. Mi pueblo fue destruido porque le faltó ¿qué? Conocimiento. No dice mi pueblo fue destruido porque le faltó alabanza, porque en alabanza estamos sobrados en las iglesias. Porque le faltó decoración en la alabanza, estamos sobrados porque eso hay luces y hay hasta humo ahora. Entonces estamos nosotros sobrados en todo eso. Pero lo que sí dice Dios es que el pueblo fue destruido porque le faltó ¿qué? Conocimiento. Y mi afán es que yo los quiero motivar a ustedes que adquieran la mente de Cristo. Que cuando usted hable, no hable. Yo aquí les decía a los hermanos muchas veces, cuando usted me contestó, ¿pensó en la Biblia o pensó en usted? No, yo pensé en mí. Y eso es lo que yo quiero, es que se conecten a la Biblia y me contesten con la Biblia. Eso es lo importante, ¿ya? Entonces, ¿con qué Dios lo llena todo? Colosenses 3:10. Ya lo sabe. Eso no procede, ¿no? Con el conocimiento pleno. Por eso es que nosotros tenemos que tener mucho cuidado con lo que nosotros tenemos en nuestro cerebro. Mire lo que dice. Mire lo que dice Colosenses 3:10. ¿Qué nos dice Colosenses 3:10? Y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. ¿Revestidos de quién? Del nuevo. Que conforme al que lo creó, ¿quién? Jesucristo. Se va renovando hasta que llega al conocimiento ¿qué? Pleno. Y mire que es la clave para que Cristo sea el todo en todos. ¿Qué dice el 11? Donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Entonces, Cristo viene a ser el todo en todos por el conocimiento que, hermana Elizabeth, pleno. Pero ¿cuál conocimiento pleno? Aquí es donde nosotros tenemos que tener en cuenta. ¿Cuál conocimiento pleno? ¿Ya? Y si Cristo lo llena todo con el conocimiento pleno, ¿cómo nosotros debemos de hablar, hermana Elizabeth? O sea, yo llego y me encuentro con el hermano que va a la iglesia, vamos a decir, Cristo la Roca. Y entonces voy a hablar, pero como Cristo es el todo en todos, por el conocimiento pleno, y yo hablo con él y no, hermano Henry, esto no es así. Eso es de esta manera. Hablo con la hermana Elizabeth, que es de la iglesia, ¿cómo dice? Paz de las Naciones. Y entonces hablo con el pastor allá y hablo con... No, hermano Henry, esto no es así. Eso es aquí así y aquí así. Y entonces me encuentro con todos los hermanos de todas las iglesias y cada uno tiene su ¿qué? Su versión. Pero si Cristo es el todo en todos, ¿cómo debo yo de hablar? La verdad. Pero mire lo que dice 1 Corintios 1:10. Si Cristo lo llena todo con el conocimiento pleno, porque es conocimiento, entonces yo me encuentro con el hermano Francisco que va a la iglesia, ¿cuál? ¿Cómo se llama la iglesia? Asambleas de Dios. Asambleas de Dios. Y entonces yo hablo con él y él, no, hermano Henry, no es así. Mire lo que dice 1 Corintios 1:10. ¿Cómo nos dice? Mire lo que dice. Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Óyeme, yo les ruego, hermanos, eso Pablo le dice a los corintios, por el excelentísimo nombre de Jesucristo, que todos hablen una misma ¿qué? Una misma cosa. Pero para yo hablar una misma cosa con todos tenemos que tener el conocimiento ¿qué? Pleno, para que Cristo sea el todo en quién? En todos. Necesitamos más evangelio en las iglesias. Necesitamos más el punto de vista de Cristo en las iglesias.
Necesitamos urgentemente que los pastores digan, ya no vivo yo, hermanos, mi punto de vista no existe, mi opinión propia no existe, mi interpretación privada ya no existe porque no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Eso es lo que necesitamos en todas las iglesias. Y entonces todos vamos a hablar una misma cosa, evangelio puro 100%, hermano Mauricio. Pero ahí no terminamos. Eso es para no que hayan divisiones, porque las fronteras dividen los países, pero las denominaciones están dividiendo el pueblo cristiano. Yo lo digo con tristeza. Y mire que hacer acepción de personas. ¿Qué dice la Biblia? Hermano Francisco, ¿qué dice la Biblia? Cuando yo hago acepción de personas, ¿qué cometo yo? Sí. No, señor. No, Bueno, léame Santiago 2.9, por favor, Santiago 2.9. Cuando yo hago acepción de personas, ¿qué cometo yo? Cuando yo hago acepción de personas, ¿qué cometo? Santiago 2.9. No me preocupe, hermano Francisco, que ahorita sigo con la hermana Evelyn y la hermana Ivonne, a ver qué pasa. Santiago 2. Kaylee se llama ella. Kaylee, perdón. Santiago 2.9. ¿Qué dice? Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Mira, yo les voy a decir algo, hermanos. ¿Se comete ese pecado frecuentemente en las iglesias? Sí, señor. Mire, hermanos, la venida de Cristo está ahí a las puertas. Y Él viene por ti, pero Él quiere que tú seas como Él, porque lo dice la Biblia. He aquí, dice, yo vendré a vosotros. No dice, tomaré a vosotros, dice, os tomaré a mí mismo. Jesucristo no hacía acepción de personas. Elección sí es diferente. Nosotros hacemos elección. Pero Jesucristo dice, mire, yo a todos los he escogido, a todos los apóstoles, y uno de vosotros es ¿qué? Eso lo dijo Cristo. El diablo, así lo dijo. ¿Sí lo han leído eso, hermana Elizabeth? Busquen ese versículo para que la hermana lo lea. ¿Cuál? Yo los he elegido a vosotros y uno de vosotros es diablo. Sí, búsquelo ahí ya ahorita le damos la cita bíblica a la hermana. Mira, yo les voy a decir algo. Yo lo que quiero es que ustedes despierten ese espíritu que hay en su mente, ese espíritu que forma el nuevo hombre creado según Dios, en justicia y santidad de la verdad, que eso lo dice Efesios 4:24. Quiero que ustedes despierten ese espíritu y digan, no, yo me voy a quedar con la mente de Cristo. Y ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Pero quédate con la mente de Cristo, con el conocimiento de Cristo. Porque así usted elimina todo lo demás. Yo no necesito predicar los errores que hay en las iglesias. Yo necesito predicar la verdad que automáticamente corrige los errores. Y me libro de estar, ¿qué? Juzgando y condenando. Pero si yo comienzo a predicar los errores de todo el mundo, yo estoy juzgando y condenando. Pero si yo predico, doy enseñanza, eso es, ya no juzgo, enseño. ¿Cómo nos dice la cita bíblica? Juan 6:70. Juan 6:70, mire lo que dice Cristo. Jesús les respondió, ¿no os he escogido yo a vosotros los 12 y uno de vosotros es diablo? Suena raro eso, ¿sí o no, hermana? Y díganme, ¿Judas Iscariote andaba con Cristo todo el tiempo para arriba y para abajo? Sí. ¿Y cuál era la diferencia entre la mente de Judas Iscariote y la mente de Cristo? ¿Estaban de acuerdo? Amós 3:3, andarán dos juntos si no se pusieren de acuerdo, relativamente pueden andar juntos, pero en lo absoluto no. Hermanos, ve la oportunidad que usted y yo tengo para que de hoy en adelante usted ande con Cristo, pero de acuerdo 100% con Él. Por eso yo les digo a todos, vayan a las iglesias que ustedes quieran, vayan, pero acuérdate de esta enseñanza. No deje que la denominación divida el cuerpo de Cristo. No permitan eso. Porque por eso dice Pablo, todos saben una misma cosa, para que entre vosotros no haya, ¿qué? Divisiones.
y esperamos todos la venida de Cristo, sí, pero todos si seguimos así nos vamos a quedar, hermanos. Y yo no quiero ni pensar ese día que algún hermano lo tome por sorpresa que se quedó. ¿Cómo puedo saber yo si un ángel se me aparece, si es el diablo o no es el diablo? ¿Cómo puedo diferenciar? Bueno, ahora viene eso entonces. Resulta que los ángeles cuando se aparecen, se aparecían con una misión. El ángel Gabriel se apareció 2 veces con una misión. Se le apareció a José en sueños con una mensaje. No temas de recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. ¿Ya? Segundo, se le aparece a María. Dice, mire, bendita eres tú entre todas las mujeres porque Dios. Entonces, bueno, María queda sorprendida. Entonces, ¿cómo yo sé que un ángel es de Dios y cómo sé que un ángel no es de Dios? Aquí viene. Hay ángeles caídos. Y los ángeles caídos tienen una particularidad. Y búsquenme el versículo, hermano Gilmar, por favor. Dice, no os extrañéis de que aún mismo Satanás, ya que sus ministros se disfrazan como ministros de fuego y sus secuaces, ¿sí? Y el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Eso dice la Biblia. Entonces, alguien llega y dice, hermano, a mí se me apareció un ángel y me dijo que va esto y esto y esto. Mucho cuidado, hay ángeles caídos. Mire, cuando se le aparece el ángel a Cornelio, tiene una particularidad que es para saber si es de Dios o no es de Dios. Le dice, mira, tus oraciones y tus limosnas al pueblo han llegado a la presencia de Dios y Él me ha enviado para decirte lo que tú tienes que hacer. ¿Ya? Jesucristo le dice a los apóstoles, ir por todo el mundo y predicar ¿qué? El Evangelio. No se lo dijo a los ángeles, aunque en Apocalipsis apareció un ángel que también lleva el Evangelio. Pero a los ángeles no le dijeron, vaya y predique el Evangelio. Y entonces el ángel le dice a Felipe, vaya, mande a llamar a un tal Simón curtidor que por sobrenombre tiene Pedro, y él te dirá lo que tú tienes que hacer. O sea que el ángel respetó lo que Cristo dijo, ir por todo el mundo y predicar ¿qué? El Evangelio. El ángel respetó eso. Entonces, si un ángel me aparece a mí y me dice, mire, usted tiene que esto y esto, y no está de acuerdo a la palabra de Dios, ya usted ya sabe lo que pasa. ¿Se aparecen los ángeles? Sí, se aparecen. Y la Biblia, y el apóstol Pablo dijo, clarificó, dijo, muchos hospedaron sin saber a quiénes. A los ángeles. A los ángeles. Y yo creo que sí aparecen los ángeles, tienen cuerpo y todo, y pueden comer y todo. Pero eso es esporádico. En el tiempo antiguo aparecían los ángeles. Pero mire lo que nos dice la palabra de Dios. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Entonces, yo tengo una prima que ella practica cosas del otro lado. Y entonces yo le dije, lo que pasa es que usted tiene un problema. ¿Por qué? Porque usted no puede discernir cuándo es un ángel de verdad y cuándo un ángel de mentira. ¿Y por qué? Porque usted ve que ellos se disfrazan igual que los ángeles reales. Entonces, si viene un policía y no es policía y viene vestido de policía, ¿cómo yo hago para distinguirlo? Es difícil. Entonces se distingue, ¿por qué? Porque ellos no pueden adorar a Dios. Dice, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. ¿Santiago qué es? Santiago 2:19 creo que, vamos a mirar si es Santiago. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. Pero los ángeles, pero los demonios también creen y ¿qué? Y tiemblan. Entonces no es creer en la existencia de Dios, es obedecer, porque los ángeles caídos no obedecieron a Dios, por eso cayeron. ¿Cómo nos dice Santiago 2:19? Mirad lo que dice. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Ahí está. Los demonios también creen que Dios es uno. Pero hay una diferencia entre el demonio y entre ¿quién? Entre nosotros. Nosotros creemos que Dios es uno para obedecerle. Los demonios creen que Dios es uno para desobedecerle. Mucha diferencia. Entonces, de aquí en adelante, hermanos, usted tiene un jefe.
usted tiene un Señor y tiene un Dios. Que es el mismo que es primero y último, ya sabemos por qué. Porque antes de él no fue formado Dios ni otro. Y juró por sí mismo porque no hay otro mayor, entonces por eso es primero y último. Y entonces él es el que yo tengo que servirle. Y para yo hablar una misma cosa, yo tengo que tener el conocimiento ¿qué? Pleno. Y al tener el conocimiento pleno, ¿qué viene a ser Cristo? ¿El todo en quién? En todos. Diga, hermana Sandra. Si se le aparece un familiar muerto. Si se le aparece un familiar muerto. Bueno, aquí viene 12, eso es verdad. Sí. Eso sucede. Uno no puede tapar eso. Pero el asunto está en que uno... Mire, cuando Cristo murió, habían muchos creído en el Señor y habían muerto. Y cuando Cristo resucitó, busquen ese versículo. Dice, y muchos de los que habían dormido en el Señor resucitaron y se le aparecieron a muchos en la ciudad. Entonces, es posible. Pero hay también dos cosas. Como Satanás se disfraza como ángel de luz, también se disfraza como su difunto familiar. También se disfraza y imita el caminado y la voz y todo, y el físico. Por eso es que el mundo espiritual es muy difícil. Por eso yo les voy a decir algo. El mundo espiritual puede engañar a cualquiera. Pero nosotros, si tenemos lo que está en Ezequiel, que Él nos da, que nosotros tenemos que discernir y mirar la diferencia. Porque nosotros miramos la diferencia entre un policía y el que no es policía porque se ve a la vista. Entonces nosotros vemos esa diferencia, ¿ya? Entre lo santo y lo profano se ve la diferencia. Pero entre lo limpio y lo no limpio no podemos hacer diferencia, porque una piscina usted la ve limpia y no está limpia, tiene bacterias. ¿Sí? No. Y usted le echa líquido y quedó igual que antes, pero sin bacterias, vamos a decirlo. Entonces ya para diferenciar entre lo limpio y lo no limpio, no se necesita hacer diferencia, sino discernir. ¿Y cómo usted discierne? Por el Espíritu Santo. A uno le he dado palabra de sabiduría, a otro, todo lo otro, y vienen los dones. El don de que discernimiento de espíritu. Todo aquel espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de quién. No es de Dios, ¿cierto? No es de Dios, dice así la Biblia. Entonces, ¿cuáles son los que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne? Todo el mundo sabe que Jesucristo vino en carne. El problema es que lo ven como profeta. Todos los grupos islámicos del Medio Oriente, a nosotros sí creemos en Cristo, pero Él es un profeta, no lo ven como Dios. Esa es la diferencia. Pues la cita bíblica, hermano. Mateo 27, 52. Mateo 27, 52, mire lo que dice. Y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Vea, se abrieron los sepulcros y muchos de los santos que habían dormido se levantaron. ¿Y qué más sigue diciendo? Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Aparecieron a muchos, vea, resucitaron. Habían creído en Él, en Cristo. Y eso funcionó. Por eso es importante que tú tengas en tu mente las palabras de Cristo. Porque esas palabras de Cristo son espíritu y son ¿qué? Vida, Juan 6:63, Juan 6:63. Y el apóstol Pedro dice, ¿a quién iremos, Señor, si solamente tú tienes palabras de vida ¿qué? Eterna? Vaya a la iglesia que tú vayas, pero cuando te prediquen, quédate únicamente con las palabras de ¿quién? De nuestro Señor Jesucristo. Todo, yo predico de Génesis a Apocalipsis. Pero tiene que estar de acuerdo con ¿qué? Con lo que dijo Cristo. Porque es que lo que dijo Cristo, todo lo que salió de los labios de Cristo, eso es lo que se llama evangelio. Pero hay hermanos que llevan años en la iglesia y no saben todavía qué es evangelio. Jesucristo no me mandó a mí a predicar Sansón y Dalila. ¿Y por qué lo predicamos? Porque no conocemos el evangelio. Y nos volvimos unos motivadores en los púlpitos, tremendos motivadores. Mejor que un conferencista de una empresa multinacional. Pero Cristo no nos mandó a eso. Cristo nos mandó fue a predicar su evangelio. ¿El conocimiento qué? Pleno. Puede leer, hermano Gilmar. Esa abominación consultará a los muertos. Mire, Deuteronomio ahí está. 18,
Deuteronomio 18, ¿qué? Hay tres cosas ahí. Puede leerlo. Mire todo lo que es. 10. No se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortilego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová. Entonces, ¿por qué es abominación? Porque cuando se consulta a los muertos hay muchos demonios que se visten y se ponen como si fuera el difunto, y no es verdad, ¿ya? Aunque Saúl cometió eso, y invocaron ¿a quién? A Samuel, ¿ya? Y puede haber eso que se puede venir de allá y pasar la dimensión, porque eso puede suceder, pero se corre el peligro de que pueda ser una imitación del difunto. Ahora, ¿a cuál? Bueno, hablar una misma cosa no se nos va a olvidar eso, ¿cierto, hermana Elizabeth? Y la única manera para hablar una misma cosa es que la mente suya sea igual a la mía. Que la mente de la hermana Ana sea igual a la mía. Y hablamos una misma cosa. Y si todos acá tienen la mente igualita, todos vamos a hablar una misma cosa. ¿Cómo yo hago para tener una mente igualita? Primera de Corintios 2:16. ¿A cuál mente debemos de estar unidos? ¿A cuál mente? Porque dice que debemos de estar unidos todos en una misma manera de pensar. ¿A cuál mente debemos de estar unidos? Primera de Corintios 2:16, ¿qué nos dice? Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. La mente de Cristo. Hago la pregunta. A ver, hermana Kelly. Usted ya lleva un tiempo con nosotros. ¿Cuánto cree que tiene usted de la mente de Cristo? ¿100% o le hace falta? Me hace falta, muy bien. Y creo que todos podemos contestar eso. Nos hace falta. Entonces, si nos hace falta, ¿cree usted que nosotros vamos a hablar una misma cosa? Ahora, ¿por qué hay tantas denominaciones? ¿Porque les hace falta tener la mente de Cristo o por qué? Porque sí. Les hace falta. Sí. Por eso cada uno habla de acuerdo a su punto de vista. Entonces, mis amados hermanos, luchemos. No juzguemos. Nosotros no estamos para juzgar. Nosotros estamos para exponer la palabra y para alumbrar al más simple. Salmo 119, 130. ¿Ya? Nosotros exponemos la palabra de Dios. Exponemos la palabra de Dios. ¿Cómo nos dice? La exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Mire, yo tengo que exponer el Evangelio para alumbrar y hace entender al más hombre y mujer sencilla. Lo hace entender todo. Por eso uno dice, ¿y quién es la primera persona de la Trinidad? Uno dice, el Padre. Pero Jesucristo está diciendo, yo soy el primero. ¿Quién es la segunda persona de la Trinidad? El Hijo. Y Jesús dice, no, yo soy el primero. ¿Y quién es la tercera persona de la Trinidad? El Espíritu Santo. Y no, yo soy también el último. Porque Dios es ¿qué? Uno solo. Ahora, entonces, ¿qué es lo que se debe de morar abundantemente en nosotros? Para todos hablar una misma cosa. Hermano Enrique, si usted y yo vamos a hablar una misma cosa, ¿qué es lo que debe de abundar abundantemente en nosotros? ¿Cómo? Comprensión. A ver, hermano, ¿qué es lo que debe abundar, de morar abundantemente en nosotros? Hermano Francisco. Conocimiento. Pero como vamos a hablar una misma cosa, ¿qué es lo que debe morar abundantemente, hermana Ana? ¿Cómo? El amor, ¿qué más? Ay, por fin. Bueno, vamos a ir Colosenses 3:16. La palabra, pero ¿la palabra de quién? Mire, vamos a mirar Colosenses 3:16. Colosenses 3:16, ¿qué dice? La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Entonces, ¿cuál palabra debe de morar abundantemente en nosotros para hablar una misma cosa? Las palabras de Cristo. Y ahora, entonces,
Si Dios es el todo en todos, vamos a ir a Efesios 4, 6. Y si las palabras de Cristo moran en abundancia en nosotros, entonces Dios, ¿qué es para nosotros? Efesios 4:6, ¿qué es Dios para nosotros? Miren lo que dice Efesios 4:6, ahí terminamos. Un Dios y Padre de todos. Un momentico, ¿cuántos dioses? Uno. Un Dios, y al mismo tiempo es ¿qué? Al mismo tiempo es Hijo. manifestado en carne, es Hijo, y al mismo tiempo es Espíritu Santo. Espíritu Santo. Un Dios y Padre de ¿quiénes? De todas las naciones. De todos. De todos. No dice de todas las naciones. Todos. No le pongas. Recuerde, no hay que agregarle De todos, nada. ok. De todos. Un Dios y Padre de todos. ¿Y qué más sigue? El cual es sobre todos. ¿Por qué sobre todos? Efesios 4:10. Porque el mismo que subió fue el que subió por encima de todos los cielos para llenarlos todo. Entonces es sobre todo porque subió por encima de todos los cielos. Sobre todos. ¿Y qué más? Y por todos. Por todos. Porque Él se dio por todos nosotros, se dio a sí mismo. ¿Y qué más? Y en todos. Y en todos. Cuando Dios sea en todos, es porque usted y yo tenemos morando abundantemente las palabras de Cristo en nosotros. Por eso Colosenses 3:10 dice, revestidos del nuevo, que conforme a la imagen de que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno, para que ya no haya colombiano ni venezolano ni nada, sino que Cristo sea el todo en quién. Entonces, para que ya no haya adventistas, pentecostales, sino para que Cristo sea el todo en quién, en todos. Hermanos, llegó el momento en que nosotros tenemos que definir las cosas, porque la venida de Cristo está ahí a las puertas. Los ángeles, los apóstoles le dijeron, Señor, ¿cuándo será la venida del Hijo del Hombre? Como en los días de quién, de Noé. Como en los días de quién, de Lot. ¿Estamos en esos días de Lot? Sí, estamos. Entonces, hermanos, hoy yo los motivo a que ustedes de aquí en adelante vayan a la iglesia, que vayan, procuren adquirir en abundancia, que more en usted y en mí las palabras de quién, hermano, las palabras de Cristo. Y ahora sí, a todos, bienvenidos a que Cristo sea el todo en todos. Oremos. Padre Celestial, yo te doy gracias por tu palabra. Y Señor, siempre como digo en las oraciones, la palabra que sale de tu boca no volverá a ti vacía, sino que hará la obra para la que fue enviada. Señor, denos esa sabiduría y ese espíritu de sabiduría y espíritu de revelación en el conocimiento tuyo, para que sean alumbrados los ojos de nuestro entendimiento, Señor, y sepamos cuáles son esas riquezas que hay para nosotros y esa herencia de gloria que hay para nosotros. Padre Celestial, ayúdanos en estos tiempos tan difíciles. Yo presento a todos los que están en las redes sociales y a los hermanos aún que mirarán en diferido esta enseñanza, los presento ante ti, y a este grupo que está aquí en este salón de conferencia, los presento ante ti, Señor. Y yo me presento ante ti y nos depositamos en tus manos y te pedimos con todo nuestro corazón, Señor, que nos llene del conocimiento pleno, de ese conocimiento tuyo pleno, y que tú seas el todo en nosotros, el todo en los hermanos y en mí. Señor, escucha nuestra oración. Y Señor, que estemos vestidos como escogidos, para que cuando tú envíes tus ángeles con voz de trompeta junto a tus escogidos desde un extremo del cielo al otro, Señor, nosotros seamos participantes y estemos en el grupo de los escogidos y podamos estar en el arrebatamiento. Padre, gracias por tu palabra, gracias por tu presencia, gracias por toda la sabiduría, gracias por el evangelio, gracias por tu sacrificio en la cruz del Calvario, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Un abrazo para todos, Dios les bendiga grandemente. Un saludo para los hermanos en YouTube, Dios les bendiga.